Nyeba gunle namdul shin yunde gunge genba bo semje gunge nye jigbu tamje ken la gun chanzi omen jege ge podane dusum sange gunge ngowo ni rasem chugu ngasuma tensebe sabe lami shabla so wainde 정말 담비치 냠술레미 고갑 중와티 신드네장 칼바상 냠비 카도당 뎀비코니 룽기 최디 니중당 장주기 심 기치심비코니 인터바당 삼베 냠술레버슈스 Por favor, genera una motivación excelente y pura, una de renuncia y bodhicitta, la mente del despertar. Considera que no solo estás estudiando aquí, no son unos estudios ordinarios, pero estás practicando el Dharma de las escrituras, estás escuchando las enseñanzas, reflexionando en ellas, para después poder ponerlas en práctica. Reconoce qué maravilloso es tener esta oportunidad de recibir enseñanzas, reflexionar en ellas y hacerlo en el contexto de una sangha, todos juntos. 다 아주 람기 림베 나니 디니 람도지기 시랍기 콜레 슈베카브레 된 나니 디니 가상 검중기 시랍디니 슈베카브레 En las últimas sesiones hemos estado hablando acerca de las etapas del sendero. Hemos llegado a la segunda etapa del sendero, la que trata de desarrollar nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Y hemos visto que hay 3 tipos de sabidurías. Hemos hablado y comenzamos a hablar de la tercera sabiduría, la que surge de practicar, de la práctica de la meditación, de integrar las enseñanzas a nuestras vidas. 디니 가상 사벨낭라 검중 외기 내룩 지신사 소니다 검중기 시랍디 디바스미 예베나니 내룩 지신 미살 외기디니 디바딘주 몽바딘주 검중기 시랍디기 세기여레스니 디숭바레 아니 다 책디게 나라 돈다조 니도 지 아주 관련 쪽에 등도 책디디니 곰세디당 니바디디니 니룩세디 단 되게 나네 가상 아니 아주 곰세디 지당 아니 거기 식코란 게 돈다다고당 딘수칸레세디다 가상 아주 쉬비 까브레 Veamos el verso de la plegaria de aspiración de Mahamudra. Hemos llegado a la tercera línea de este verso. Que la luz que surge de la meditación ilumine la realidad tal cual es. Esta parte del verso queremos decir, lo que quiere decir es que de los tipos de oscurecimientos, esta sabiduría elimina
el oscurecimiento de no ver la realidad tal cual es. Este oscurecimiento es eliminado cuando la sabiduría que surge de la meditación florece en nosotros o la desarrollamos. Hay varias cosas que tenemos que son importantes de discutir en esta línea. Tenemos que ver la palabra meditación y la palabra realidad. En la última sesión comenzamos a explicar el significado del primer término, que es el término de meditación. 다 곰다 닐룩세 기 칙니 기 나라 마란수 남바 상게 베기 코르와당 냥데세 니가 기 돈다지 선노탄 주거래 어 베나 마란수 코르와세 대당 출바스네야 민두 둥이세디 남뱅원이 셰바이나 가와니 중바레스나 닐룩 양다바티 ngomashi 아니 출발라 곰발라 때니 동아 중바레스 닐룩 ngomashi 베네갑당 델라티니 중샤베게 출바당 투베기 차들라 코르와스니 둥에스니 무진지게래 테니 타오나 냥일 데바세디 가르레스나 테니 덴데기 출바딘 도버 제바딜라 탑 심판 메바당 탑 지부디 가르레스나 닐룩세디 가르임바티 마노르와 마툴와 모셰베코니 테니 양닥발라 곰니 곰바디 곰바틀라 람세게르라 슈에세게르라 아니 곰바디 타르친인데 동아당 동에기 출바당 트비 규단 제발레 파 텐도 타르도 텔라카레세게르스는 냥데세게르 텐데 인디 디 닐룩세디당 곰세디 니그낭라 테니 모셰바당 마셰바 양닥발라 곰바당 출발라 곰베 니그낭라 남바산제베기 지당게다 시제기 코로와당 냥데 툴당 마툴 심당 이시세 차상디 베제 디식 니그낭라 지 뉘니 섬로 땅투베 고알렌투베 수라오지 위아래 Estos dos términos, meditación y estado natural, incorporan el entendimiento budista acerca del samsara y el nirvana. Ir más allá de una segunda existencia, ir más allá del sufrimiento. Todo esto se puede incorporar en estas dos palabras, la meditación y el estado natural. ¿Cómo es esto? Pensemos en el samsara o la existencia cíclica. Podemos entender esto como un estado de confusión, de sufrimiento. Y desde la perspectiva budista, si nos preguntamos, ¿de dónde viene este sufrimiento? ¿Por qué surgió esta confusión? ¿Cuál es la fuente del samsara? ¿Cuál es su causa? Podemos decir que todo el sufrimiento y la confusión surge de no reconocer el estado natural tal cual es, no ver la realidad tal cual es, el estado verdadero de la realidad. Y nos hemos habituado a la confusión. Así que familiarizar también es otra manera de traducir la palabra gom, meditación. Nos hemos habituado
Esta familiarización, esta habituación la tenemos, pero hacia el samsara, hacia la confusión. ¿Confusión de qué? De no ver la realidad tal cual es. Ese es el origen de la confusión. Ese es el origen del sufrimiento. Ese es el samsara. Y el mejor método para liberarnos de este engaño que causa tanto sufrimiento es reconocer el estado natural tal cual es, de manera inequívoca, auténtica. Reconocer la verdadera naturaleza de la realidad tal cual es. El único método que nos va a liberar de manera permanente de la confusión y el sufrimiento del samsara es este. El estar libres de sufrimiento es lo que conocemos como nirvana. Y aquí podemos ver que en este caso es muy importante que nos habituemos también nosotros. Reconocemos el estado natural, nos habituamos no a la confusión, sino a la verdad, a la realidad tal cual es. Y esto es el Dharma, la realidad tal cual es. Y este proceso de habituarnos es el sendero. Estamos perfeccionando nuestra práctica de meditación. Estamos familiarizándonos con esta naturaleza inequívoca de la realidad. Esto es lo que nos va a liberar de una vez por todas del sufrimiento y sus causas, que es lo que conocemos como nirvana. Así que las dos palabras claves de esta línea, meditación y realidad es estado natural. Aquí estamos viendo que podemos estar atrapados en el samsara o habituarnos al nirvana. En el samsara no reconocemos la realidad tal cual es y estamos habituándonos o meditando en la confusión. Y el nirvana, que es reconocer la realidad tal cual se logra a través de habituarnos a esta naturaleza genuina. Así es como podemos distinguir entre el nirvana y el samsara. Todo depende a qué estemos habituados, a reconocer la realidad tal cual es o a no reconocer la realidad tal cual es. Uno es confuso, el otro está libre de confusión. Uno es la mente conceptual y el otro es la sabiduría primordial. Todo el sendero budista, la perspectiva, todo se puede resumir en estas dos palabras: meditación, que es habituarse, y realidad, que también la conocemos como estado natural. 안주 되니 티 근수 나라 릭당 마리 슈룰 때스니 되니 순거 디세디 코라와당 냥데 심진당 상제세디 지 다른 부지다 지 민다와다와 지다 지 유수 된데지 니루 왕진데 지나 된데랑 말이스 니루 릭비차들라 상제당 냥데 세거래 아닌데 마릭부 차들라 코라와당 심진스니 dos 무슨 지주거래스니 송바래 En los manuales, en las escrituras budistas, se dice que todo es simplemente el despliegue mágico de estar atentos y reconocerlo o de no reconocerlo. Eso es lo que determina todo. La diferencia entre ser un ser sintiente y un Buda es esto. Esa es la línea que los divide. Reconocer, darse cuenta o no reconocer, darse cuenta de la realidad. Esa es la diferencia entre samsara y nirvana. No debemos pensar que seres sintientes y samsara están lejísimos del Buda y el nirvana. De hecho, desde el punto de vista del estado natural, es una línea muy delgada.
entre ser un ser sintiente y ser un Buda, entre, digamos, habitar el samsara o el nirvana. Y lo único que los diferencia es haber reconocido la realidad tal cual es o no. No haber reconocido, reconocer, o sea, como en tiempo presente. Penanta nganzu dembashi nala korwa ta nyangde ki gyude chasam dudi gore. Deyang tini kasu papa tawachila samatang bayina, dordu bayina. Nilu mishebi chachung gore. Dila kari se gore sana kunjung demba se gore. Mishe patang, mishe pe gyumzindu chini ngaranzu la sorba midewa mangpo chiki yung gore. Chir sorba tang lakbardu semsor makiba. Dila dunga demba se gore. Tini nilu shebi chachore. Dila kari se gore sana tini lamgi demba se gore. Nilu she ne tulba tang tulba le chungsha peki dibu chasang le tarbe negab chungu gore. Dila kari se gore sana gobu demba se gore. Dus kwa le ne ya kandar niluk se ge tsikdi tang gom sta sheba tang mi sheba se di nigi nala demba shela tu samtana kwa le ne ya dus kwa le chugdu wa. También podemos ver cómo estos dos términos, el estado natural o realidad y la meditación o familiarización, tienen un rol esencial, son una parte esencial de las cuatro nobles verdades. Porque se habla en las cuatro nobles verdades de cuáles son las causas del samsara y de cuáles son las causas de la liberación. Esa es la conexión entre las cuatro nobles verdades. ¿Y qué pasa con la meditación? Si no reconocemos el estado natural, si nos encontramos en esto es la verdad del origen del sufrimiento, de familiarizarnos justo con esta confusión de no reconocer el estado natural. Justo porque no reconocemos la realidad tal cual es que experimentamos muchas emociones difíciles, muchos pensamientos que llamamos sufrimiento, insatisfacción, intranquilidad, digamos, estrés mental, y ese es el resultado. Esa es la verdad del sufrimiento. Es el resultado de nosotros, de nuestra incapacidad de reconocer el estado natural. Pero a través de la práctica, a través de familiarizarnos con este reconocimiento del estado natural, este proceso de familiarizarnos es la noble verdad del sendero. Y una vez que estabilizamos este reconocimiento del estado natural, la insatisfacción, el sufrimiento, la ansiedad se van a desvanecer. Y esa va a ser la verdad la verdad de la cesación. Ese es, por eso tenemos estos dos términos. Por eso justo estos dos términos, meditación y realidad, son tan importantes para nosotros y son fundamentales a la hora de explicar las cuatro nobles verdades. Ta dordu na gom seyati tang niluk seyati yana niluk la gomba seyati ki tsikdi na la mazu nangpa sanje pe ki nyamlin chasang dawa chi tsu chi nega dawa chi tsangdi yo bayin du ndos chi samlo tangdo bayin na yago yung gre dinen ndos shu bayin.
explicando les estoy explicando todo esto porque pienso que es genuinamente de gran ayuda para todos nosotros entender todos los puntos claves de la práctica budista, todos los puntos esenciales de la práctica y el sendero se incluyen en esta idea de meditar en el estado natural. 라서 되니 다 아주 가상 곰세 책 당보들라 되니 찌당다 곰세디 찌당라 거와당 찌달라 거와당 되니 갑 먹보여래 다 가상 찌당다 아주 되비 셔럽 삼비 셔럽 곰중리 셔럽 스니 도스나 림발라 삼도당 용두다 곰비 셔럽 스디 조디 퇴바당 삼발레 때니 중샤비기 니시디기 땡돌라 균경바당 냠바르샤바당 대강라 파 대바텔라 검중리시랍스니다 거나 지당 도스 고알린 주거래 대삼 검승리 시랍스는 림바찌바이나 드니 이나양다 지당 검스리고 측디 갸좀 벌로 고고에 바인데 따디콜랑에 가사 디시슈디베 가브와 드니 다 지당 검스리 강다른 아주 검세디 지 셈들라다 남바 산제비 검세디 셈라 검리 제바지다 대한테니 셈기 윤든디 공벨도 따야다 꾼디 아마 지중도 따야게 탑람지 요래 딜라카르세 그스는 검세기 요래스 다디 아니 검당기다 책임다고들라 되니 철와 배제 따야다고다 mikpa 배제 따야다고다 수수기 욱 배제 따야다고다 되니 지 수수기 수구 낭기 수구 배제 따야다고다 다 다음에 요청을 와 되니 저래선다 도스 슈바레 Este término, meditación, tiene muchos significados, muchas categorías. Podemos hablar de manera muy general o de maneras mucho más específicas. En este contexto, estamos hablando de meditación en conexión con el tercer tipo de sabiduría, la sabiduría que surge de la meditación. Y en este contexto, meditación está completamente ligado a las nociones de estudio y de reflexión o de integración. Primero estudiamos, escuchamos las enseñanzas, después reflexionamos y las integramos a nuestro propio ser, a nuestra vida cotidiana. Y así desarrollamos certeza. Por fin llegamos a un lugar en el cual tenemos certeza acerca del Dharma. Y llegamos al tercer punto. Y aquí meditación quiere decir que llegamos que utilizamos esta certeza que hemos cultivado y descansamos en ella. Sostenemos, le damos continuidad de manera sostenida a esta certeza. Y esto es lo que llamamos meditación aquí. Es una continuidad sostenida, descansar en un equilibrio meditativo enfocado en esta certeza. Hablando en general, y ya lo mencionamos en la sesión pasada, es que la palabra meditación tiene un significado muy amplio. No solo eso, sino que hay muchas maneras de entenderla. Pero todo se resume en la mente. Como ya se mencionó anteriormente, la meditación es nosotros trabajando con nuestra propia mente, familiarizándonos con los diferentes puntos de nuestra mente que van a hacer que eventualmente nuestras cualidades florezcan y que las aflicciones de nuestra mente se desvanezcan. Todo lo que se enfoca,
todo lo que desarrolla y ayuda a que florezcan las cualidades y hace que las aflicciones se desvanezcan. Eso se llama meditación. Hay diferentes técnicas, hay diferentes herramientas, hay diferentes aspectos en de nuestra vida, ¿no? Que podemos utilizar para, fortalecer este reconocimiento. Podemos utilizar nuestra respiración, podemos utilizar nuestros pensamientos, podemos meditar utilizando, nuestro cuerpo físico como soporte, los nadis, el prana, etcétera. Hay diferentes maneras en el sendero budista, en los cuales trabajamos con nuestra mente. 나서 드니 다 지당 검거랑기 것 잡으들라 드니 산이 가서 디 오들라 따고 공부 줘봐서니 그래 엔디딩이 또 쉬고 다 단다 쪼디 검세 거랑 찍라 가서 고와 간다 싶네 요래 디섬다 와 쪼디 Vamos a ahondar en el significado real de la práctica de meditación. Después, habrá otro punto en el sendero en el que hablaremos de la perspectiva budista, perspectiva, meditación y conducta. Pero ahorita solo estamos hablando de la noción, del concepto, digamos, de meditación. Pero el significado más profundo lo vamos a revisar después, en sesiones posteriores. 드니 다 나주 낭백이 찍하가지 배주 당겨래 로종세 지요래 다디 인규다 돈다디 검세단 지바래 이나 검수도 찍됐다 그랑라 시라지 세부 용문도 와 다디 또 저지 파 디셰다고 겹셔돼 남중한 주 로종 세요래 스스기 심 탁보디 파 지가 야나 심내 균기 차이여 봐도 짱만 봐 딘데기 고와지 다 대단 검세든 주 배제 된다디 집어집어 내기도 와 Cuando utilizamos este término, gom en tibetano, meditación en español, como hay tantas connotaciones, categorías, es difícil ser claro a qué nos estamos refiriendo en cada contexto. Siempre utilizamos la misma palabra, meditación. Así que eh, en el contexto budista, a veces utilizamos otro término, otro tecnicismo, que es entrenamiento mental. Es un sinónimo de meditación, pero hay veces que es más claro utilizar esto, entrenamiento mental. Nos ayuda a entender que lo que estamos haciendo es transformar nuestras mentes, estamos purificando todos los aspectos difíciles de nuestra mente y ayudándola a que todas sus cualidades florezcan. Así que aquí, cuando decimos entrenamiento mental, es más fácil entender a qué nos estamos refiriendo con la práctica. 드니 당한주 낭백이 검세기 찍디 냠도 배주 당연히 지요래 디가르스는 냠렌세 디요 다디 배박이 찍 냠렌세 되라야 디저지 가르서 거르지 니바침보 더버지 요래 검세기라 검 냠렌세기래 갑갑라야 냠렌세기래 다디나 케바다오디 지당 검수리 쪼고디다 셈랑게 쪼고지 기지시거와 드니 냠렌스리다 르nga 이당 또지 갸첨볼라고 주고 더 이내양 드니 투사다오디 냠렌세데다 검스 양갑갑라 검 냠렌스 칙디 냠도 베제 따용도 투사디 셈랑 투도 디디 칙검 냠렌스니 다 델라드니 냠렌세데라 지 된다 가시에지요. Y también tenemos otro término que utilizamos frecuentemente junto, ¿no? Como sinónimo de meditación. A veces decimos práctica. Simplemente decimos voy a practicar. Y lo que nos estamos refiriendo es voy a meditar.
Nadie dice: "No, voy a practicar la meditación". Así que tenemos esta palabra, práctica. Y en tibetano, ñamlen, es una palabra muy, muy poderosa, porque significa traerlo a mi propia experiencia. En inglés, tal vez esto no tenga la misma connotación, pero en tibetano es muy poderosa su etimología, de verdad integrar a mi experiencia. Y por eso hay una diferencia, ¿no? Entre este término meditación, gom, y practicar, ñamlen. Gom es trabajar con nuestra mente, sentarnos a trabajar con nuestra mente. Pero cuando decimos practicar, voy a practicar, también nos estamos refiriendo a las distintas prácticas, técnicas, que todo lo que hacemos también con nuestro cuerpo, con nuestra habla, con nuestra mente, es un poco más, es un significado un poco más amplio. A veces se utilizan como sinónimos, pero si queremos ver así como las minucias de los significados, eh, para no confundirnos, digamos, por favor entiendan que todo nos estamos refiriendo a lo mismo, de hecho. Eventualmente práctica también se va a referir a transformar nuestras mentes. Por supuesto, este es el este es, digamos, la meta, ¿no? Como en la meditación. Pero este es un sinónimo muy útil, ñamsulen, practicar. 나 지당 돈다 찍디 다 치코랑 나네 세보여래 냠슬린 수디 수수기 퇴샤과당 고샤과당 시샤과 점지 마인바 수수기 문이 다니기 심규기 뇽와당 대화여바지 수투거래 디 수투바에는 냠슬린 바세기여래 디 수마투바에는 아니 시바당 하고바스 라바마도 냠슬린 바세디 자기 맵에서다오지 세디가 되는구와 Una manera de entender este término, practicar. Y decimos practicar en español, pero si nos vamos al significado literal en tibetano, ¿no? Integrar nuestra experiencia. ¿Y qué es lo que sucede cuando decimos practicar? Integrar a nuestra experiencia. No estamos hablando de lo que hemos entendido, lo que hemos aprendido y ahora ya lo sabemos. En tibetano no decimos esto ya es parte de nuestra experiencia, ¿no? Siempre hemos distinguido el entendimiento intelectual de una vez que este entendimiento, que esta comprensión se vuelve experiencial y la personificamos, nos volvemos una encarnación, digamos, de este entendimiento. Una vez que la hemos integrado a nuestra experiencia. Este es el proceso que le llamamos practicar o integrar a nuestra experiencia. Pero las cosas que hemos estudiado, las cosas que hemos aprendido, eso no es integrar a nuestra experiencia. Todavía no tiene una dimensión experiencial. 페나 아주 미탁바다고지 걸어 럽종장 바이나 럽종장 시에바리데 이내야 스스라 스스 미세당 최외기 강라 미탁바디 레비용디 아니 가르치는 레바이남 간데스 레바이남 수이너드레베 덴데 마치나 따다이 아니 와이미 신 덴데 기남도 망부지게 레바이나니 데니 디 미탁바 냠림 마치 바레 다 스스기 미탁베 콜라 장 산제기야 계란 낭바이나 두제이나 탐제 미탁바 임바디 케랭고 그레세디 숭도 디 레양 레두 아니 삼로망보 땅 사투다 수수기 미세기 간라 미탁바당 교와직 상겐지 레비용데 아니 딜라직 맞으이나 컴플레인 짜님메바
뭐니 되니 nga duje gi chue ji re ani duje gi chue di midak pe ko rangshin yin ba yin du yin da yin sam ni de ni chi ngolen che tu ba na ta dila midak pa nyamlen che se yo re ta di matum na midak pa nyamlen che matu ba re Veamos un ejemplo, la impermanencia. Digamos que hemos estudiado el tema de la impermanencia, escuchamos enseñanzas, leímos al respecto y ahora ya tenemos un entendimiento intelectual al respecto. Y decimos, sí, sí, sí entiendo, todas las cosas, todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Eso es lo que dijo el Buda. Pero cuando la impermanencia se manifiesta en nuestras vidas y nos sorprende, nos seguimos preguntando, ¿por qué me pasa esto? ¿De quién es la culpa? Todavía tenemos todo tipo de preguntas. Si esto es lo que nos sucede, esto quiere decir que no hemos practicado la impermanencia, que no la hemos integrado a nuestra experiencia. Ñamlen, no la hemos practicado. Por otro lado, si hemos escuchado que todos los fenómenos condicionados, todos los que surgen de causa son impermanentes, hemos pensado al respecto, hemos reflexionado y hemos integrado estas enseñanzas, se han vuelto muy personales. Este entendimiento se vuelve entonces parte de nuestra experiencia. Y entonces cuando nos encontramos, cuando la impermanencia se manifiesta en nuestras vidas, no nos vamos a quejar. No va a haber preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Vamos a entender que las cosas son así y por qué no tendría que pasar. Esa es la naturaleza de mi existencia condicionada. Por supuesto, estas cosas me van a suceder. Y esta va a ser una señal de que hemos practicado la impermanencia, que la hemos integrado a nuestra experiencia, la hemos practicado, que ya se ha vuelto, este entendimiento se ha vuelto experiencial. ta chidang che ba ina de ni nyamsu lemba se gi tunda chik di ko wa ta bu di ta ko de je na su su 퇴중 기 시랍 기 시에샤 베기 시에자 저와 디 랄렌타 바텔라 가리세 거레스는 냠네스니 고아직 디양 요래 Entender este término, la palabra práctica. Ok, podemos resumir el significado a que es integrar el conocimiento, el entendimiento que hemos obtenido al estudiar el Dharma. Recordamos el primer tipo de sabiduría, la sabiduría que surge, la sabiduría o entendimiento que surge del estudio. Una vez que hemos integrado este entendimiento a nuestra vida, perdón, es que podemos decir que hemos practicado. Esa es la práctica. 페낭한수 막 잡으실라 드베체들라 베 라자 망보지 니 깔레 망보지 갭니 라자 망보지 수 아니 단다 막다 갭사기 나는 레비용도 베제 마다나 자산 톨라치 뭐라고 지다 로판버와 팡버와 다 딘데질 세고야 냠수 렌스나 라 베제 땅바 Podemos decir que practicar, integrarlo a nuestra experiencia, lo que quiere decir es utilizar este conocimiento que obtuvimos en nuestras vidas. Por ejemplo, en una guerra. Antes de comenzar una guerra,
Los ejércitos y los generales necesitan estudiar sus distintas estrategias, como las estrategias que van a implementar en el campo de batalla. Y entonces, eligen sus estrategias, eligen sus armas, estudian las posibilidades. Pero una vez que el ejército y los generales llegan al campo de batallas, ¿qué pasa si no utilizan las armas que eligieron? Si no utilizan las estrategias que eligieron, toda su preparación, eso fue un desperdicio entonces, ¿no? Queda completamente desperdiciada, fue una pérdida de tiempo. Y aquí es lo mismo. La práctica es cuando utilizamos en nuestra vida cotidiana, en el campo de batalla, aplicamos las estrategias, las herramientas que hemos obtenido anteriormente en nuestra preparación. Esto es lo que significa. Bena kongdo langdu ani ingje beche tang. Setna langdu jimba beche tang. Chatang ke du midakpa beche tang. Tende chituban ta dilal nyamsul ne nalenta sigure. Chaktang Decha tang shetang di shuk chumbo garichini kigiresi na midakpa la solo matang yungdu. Dadi pe takpa rashi nge dayin samna pe nganzu lung shumba langdwa. Nyen di takpa rashi nge tendena ani decha di shuk chumbo kigiri. Da dayin ya midakpa re, nyen ya midakpa re samna ya lamsa chatang di chung rudwa. Por ejemplo, en nuestro caso, el campo de batalla no es algo allá afuera, pero es el campo de batalla contra nuestras aflicciones, contra nuestras emociones negativas. Por ejemplo, cuando nos enojamos, en ese mismo instante, el transformar ese enojo en compasión. Utilizar la práctica de la compasión. O cuando vemos que no somos capaces de compartir, que la avaricia surge dentro de nosotros. Utilizamos alguna estrategia que hayamos aprendido anteriormente, aplicamos nuestra práctica de la generosidad. O si nos damos cuenta que tenemos mucha envidia de gente, de nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? O si tenemos mucha aversión a la gente que nos cae mal, y podemos aplicar nuestro entendimiento de la impermanencia, ¿no? Como antídoto. Si tenemos mucha aversión a nuestros enemigos, mucho apego a nuestros amigos, esto surge porque no hemos integrado a nuestra persona las enseñanzas de la impermanencia. Damos por sentado, ¿no? Nos tomamos muy en serio estas ideas y las solidificamos, estas aflicciones, ¿no? De no quiero esta persona y no puedo vivir sin esta otra. No, y pensamos que los amigos van a estar ahí para siempre. Y eso es apego. Y la práctica de la impermanencia va a ser utilizada ahí mismo para transformar justo estos intensos apegos y aversiones. Disi nge kap la tende lagi Dharma is a El very Dharma es muy inútil useless si no lo if you utilizas. don't use it. Kaya pento kumarwa. Sagyu ni pento kumare, tungyu ni pento kumare, gongyu ni pento kumare. El Dharma por sí mismo no sirve de nada a menos de que lo apliquemos. Esto quiere decir que el Dharma tiene una aplicación muy específica. No lo podemos comer, no nos lo podemos beber, no lo podemos usar, digamos, no nos lo podemos poner como vestido.
sanje ki dogi nangla pe nying che wachi sun yore chue nyamlen ma che na ani kande yore se na nganzu lakpar tu ta nganzu dawo tesam che nyamlen ma che na pe na mi che gyukchu che ki nangla lung ne raba yun rungbu chi chu nang ke chin ani ko kakop ni shi song na ta pe kensa warba chu nangla teni kakop ni shi song na sanje ki dodi su nangla pe teni shar song yore El Buda dio una metáfora hermosa para ilustrar esta, este, nuestra incapacidad, digamos, de utilizar el Dharma, de aplicarlo en nuestras vidas. Nos pasa a muchos de nosotros. Estamos estudiando, reflexionamos un poco acerca de las enseñanzas, pero no las aplicamos a nuestras vidas. La metáfora es que dio el Buda es como una persona que está muriéndose de sed y al mismo tiempo nadando en un río. ¿Cómo una persona que está en un río puede morir de sed? teni ta nyamlen se di yang tunda chi kare yore sina ta ngazu nyamlen che se di nying che wuchi di kare yore sina nyamsu le se di ngazu ina imitate to imitate lemu che ba se gwa lendo che ba di se di kande re sina ta arang korwa le tar gogdu na ngoma korwa le tar gyok su re du kande sta du sini dinzu lo lobjon chani ko na shin ji kerang gi ni lendo che gu re sum bare ta pena lo ni dong a pyang la lumbine la siddhartha second ji tung bares tini kong rab du chung bares tini kong gi sa jang ji gom nyam len ji ni cho sa ni sang ge bares ri ta di ngan su nam tar di ngana su go de ra ba ta nga yang ki si ani tama gare cha bares na buddha cha bares ri ba ta ngana yang buddha cha ba ina ta siddhartha ki khande che tu di na shin ji ngi lemo ji gi lemo ji gu du sam ba ji ta tini 망보 열어봐 시타르타니 마당 아주 라멘 규바세 그러봐 아니 차진라 섬로 당난다 마르바게 가렌낭도 딜로 가렌낭도 나르베 가렌낭도 군주 카라 간디스에도 신사 마시는 계제 간디시에도 미세 간디스케도 강엔라 동랭 간디스제도 아니 코란주기 데일리 라이프디 간디시니 안간서 있는다 디다고지라 딱 간다 딘줄라 레모제바 데니스 스스기 짜빌라마기 바르돌라 섬노타니 니 짜빌라마기 타는 둘로 당은 신사 마슈네라바 남사 남당다 아니 다 저디 삼로당당데 간데당기도 딘줄라 레머지고 다 고준 나신 차고거든 딜레 냠레 스니고 디야 누가 춤보죠 다디 맹학 측다 버려도 레머지 봐세디 린도지 세디 Sin embargo, hay una manera más en la cual podemos utilizar, explicar la palabra práctica, aplicar las instrucciones. Hablamos de las instrucciones esenciales, las que se pasan de manera oral de maestro a discípulo. Y aquí practicar significa imitar, emular. Eso significa que nos queremos convertir como nuestro maestro. Si el Buda es nuestro guía, nuestra aspiración es convertirnos en alguien como el Buda. ¿Cómo fue la vida del Buda? Nació en Lumbini, se iluminó en Bodh Gaya, practicó, ¿no? Y nosotros, si queremos trascender el sufrimiento y obtener el despertar, tenemos que entender cómo es que él lo logró. Y necesitamos imitar lo que él hizo. Esto significa tratar de ser como el Buda, lo que él hacía, lo que él decía, cómo él actuaba.
Por ejemplo, en el contexto de las enseñanzas Mahamudra, si seguimos el linaje de Marpa, tenemos que entender cómo era Marpa, cómo vivía él su vida. Y por vida nos referimos a su vida cotidiana. Cómo se vestía, cómo le hablaba a los demás, cómo se comportaba, qué hizo, qué hacía cuando tenía dificultades, cómo resolvía sus problemas. Tenemos que entender la vida de la persona que queremos imitar. Y una vez que la entendemos, entonces podemos comer como Marpa, vestirnos como Marpa, etcétera. Esta es una práctica muy poderosa. Emular a los grandes maestros del pasado. 다디 레모지 세디 지당 도당 아니가 그 냠는다 고추거래 도 갑슬라 여러와 이네 당 오니 다네 기드니 레모지 세기 냠는데 가디 지거랬으나 nga kapsula shira shu chumbo tulo dinzu ta ngarang dorje semba yins tini tulo dinzu dorje sembe gin tulo na shin ko de shin sa ma shu na wa ani dorje semba ki kandi chigres dina shin che dorje semba trodan dorje semba ki shudan dinzu che ani ngarang ki khor dinzu cha sa ya nge togo togo ma yin ba dorje semba khorang ki khor din de yins 다디 운이 냠렌디 간수 나깝스 지기도 와 시라기 누가 좀 버지 롱어진 지거래 되니 땅 간수 고대고 지난다 그래서 그러 봐지 think like buddha act like buddha 세그와 디소도 거들 디 냠데 수기도 되는라 고거야 Esta práctica de imitar, esta otra manera de entender la práctica como emular a alguien, podemos encontrarla tanto en la tradición sútrica como tántrica, pero se enfatiza mucho más en el sendero del tantra secreto, porque lo que sucede en esta práctica es que realmente imitamos, tratamos de pensar como un ser despierto y pensamos, las ropas que estoy usando ahorita son los ropajes de Vajrasattva. ¿Cómo me estoy sentado? ¿Cómo estoy sentado? Me voy a sentar en la misma postura en la que Vajrasattva se sienta. Y mis amigos no son gente ordinaria, son la comitiva de Vajrasattva. Voy a comer como Vajrasattva comería. Y es en la vida cotidiana en la cual ejercitamos esta imitación o esta emulación de los grandes seres despiertos, la manera en la que actúan, la manera en la que piensan. Tenemos que pensar como el Buda, tenemos que actuar como el Buda, tenemos que pensar que ya somos el Buda. Y esta es una instrucción que pertenece definitivamente al vehículo tántrico. 다딜라 간수 남기 디세그와 덴데기 냠린 데라 디부 나기 테과스라 바레 가르레스나 딘데 냠린 책인데라 디부 람도 제바스라 바레 다타니 규 람도 제바 마임바 디부 람도 제바 Y por esto le llamamos el vehículo del mantrayana secreto. Y por eso se le llama el vehículo resultante, porque tomamos el resultado y lo utilizamos como el sendero. Cuando seguimos en el sendero, no pensamos que no es un vehículo causante, no estamos pensando, voy a cultivar estas causas para obtener este resultado. No, pensamos que el resultado ya está presente.
justo utilizamos el resultado en este mismo instante. Tene nga ki lam di nyurpu dang gyokpo yingoy gyumsen chik dire. Y esta es la razón por la cual el sendero del Mantrayana es increíblemente rápido. Nos lleva velozmente al despertar. Ta nge dinsu karichini shuguyo resina, dinsu ngone china nga kizare, yine nge karichini shuguyo resina, tana nga zu gyu lama chi jangidwa. Gyu lama janggoye ki gyumsen de kari resina, nga zu ki tende ki nyamlin chebe kapsula foundation ju kogorwa. Ota di dunda chikpa re. Foundation, shiza dawji kogorwa. Didi ane kabdi darik chigiyo resina, ta gyu lama lopchon chani darik chigiyo re. Deshe nyingbu se, di yinba sonsa, kerang dorji sembare lamna, kerang la permission yore. Kasi kerang la deshe nyingbu di mena, ane kerang dorji sembare in la di zuma chagirwa. Tati confident di yongaya ki chedula, ane nga zo gyu lama dawa lopchon chan dila tosam chigo, dingi dewa chumba shida yore. Di gyu lama di ta donga ki chamjur ki shungin, nga ki tawa timbi shungin se, tawa tila tu diga da, dindi yinba sonsa nga dinzu shugo yo. ¿Y por qué estoy hablando aquí del vehículo tántrico? ¿Y por qué estoy mencionando el vehículo del Tantra? Es porque en estas sesiones estamos hablando de Gyulama, el Uttara Tantra Shastra, la suprema continuidad. Y este texto, su descripción es justo el fundamento que nos va a ayudar a practicar el Tantrayana de manera exitosa. Al entender la naturaleza búdica, que es el tema principal de estas escrituras, y el pensar, tengo naturaleza búdica, ya está presente en mí, entonces va a tener sentido que practiquemos de esta manera, imitando Vajrasattva en nuestra vida cotidiana. El entender que tenemos naturaleza búdica nos va a permitir darnos permiso para practicar de esta manera. Nos vamos a dar permiso de ser Vajrasattva, de emular a Vajrasattva en nuestra vida cotidiana. Si no, vamos a sentir que es una mentira. Si no, va a ser una idea falsa en nuestra mente. Vamos a sentir que es como un juego, ¿no? Esto de estoy vistiéndome como Vajrasattva, me siento como Vajrasattva, etc. Pero si entendemos, si este entendimiento que surge del estudio de Gyulama, ¿no? De que tenemos naturaleza búdica, vamos a poder practicar el Tantra con confianza, con certeza. Y vamos a tener certeza de que somos Vajrasattva, porque hemos estudiado la noción de naturaleza búdica. Por eso este texto es tan importante, es fundamental, es el puente entre la tradición sútrica y la tradición tántrica. Porque justo la perspectiva es el fundamento de la perspectiva tántrica. No es la perspectiva sútrica. Ta yaa nga zu da chidang tsik khurang peche tangpa na kirim gom sekirwa. Da di kwa dewa china lemo che islam na peche digi meru. Ina yang di tsik di gyur yong di yang di zu chik nyinga du, dila deshi desu ma jamna. Da chidang nga zu lemo che sedui ka su la, chik so so ma yinpa la, yinpa dawa jeba chik la tsik di guguduwa. Nga ko ki lemo che sedui nga kota marwa. Ina yang ko dawa chigi du sebi tanda dawa chik kodo guduwa. Ina nga zu tanda nyamlin jeba kapsu lemo che sedui tende mare. Dis kari resina, su yinpa di yinpa ngo ma shepare. Ani yinpa la yinpa ngo shebe chedu la tablam je peche tangbare. Dila lemo che segore. Mato ya su ma yinpa la chik ta uzu gyamne chik yinpa soda wachi mi shenpa shiki keche shedan lemo che pesoro tende raa mare. Yang di chik du samdang udwa. Esta práctica de emular también se le conoce como la etapa de generación. Cuando meditamos en las deidades, etcétera, cuando las visualizamos. ¿Por qué estoy utilizando la palabra imitar? Tenemos que entenderla de manera correcta, porque si no entendemos correctamente este término nos va a causar obstáculos después. Si pensamos en la palabra imitar a alguien, imitar las acciones,
de alguien, quiere decir, yo no soy esa persona, yo no soy Vajrasattva, pero voy a actuar de esta manera, voy a actuar como Vajrasattva. Si pensamos de esta manera, tal vez, nos desviemos, nos extraviemos en el camino. Si este es nuestro entendimiento de imitación. Pero si pensamos, en este momento no he reconocido que soy un ser despierto, que ya soy Vajrasattva. Así que voy a aplicar unos medios hábiles, unos métodos efectivos para reconocer que soy Vajrasattva. La imitación se tiene que hacer desde esta base. No estoy simplemente pretendiendo, ¿no? No es una actuación. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la manera en la que los fenómenos, ¿no? La verdadera naturaleza de la realidad. Así que esta imitación son métodos efectivos, medios hábiles para entender lo que ya está ahí. No estamos inventando nada. 다 되네 지당 안수 투몽 도게 값을라 되니 디 레모제스에 디양 안아서 소소 초와라 또즈 제바이나 땡땡 디 뉴밭 람사 하고 그래 뉴밭 좀 가서 요 페나 tapeshira go devel le law jena ta pena ngara kama ni ge ring la nga sangje ta sangje yin sambai na ngara yi je ta tu se de sha ba ro sangje gi lung lang ma ro sangje gi du sha gi ma ro teni sangje gi chula sing em ba jilam na pa sing em ba la ma ro tin di ta nga zu kama ni ge che du la nga sangje khande ta ngarang gi si sangje yin na ani nge khande khande che sa re sini do si kuzu gyam de sha ba na kama ni ringa de sem ne shi de shi ju da lung la na ta dig mar wa ka is na sang ji lung lang mar wa ta nga zu in ji ga la ma so na ge si khrang ki sang ji ki ji ngone character do ji play je ba na wa ani ta nga sang ji ki character play ji ge ye ba inde kyo lam sang lung la na ya sang ji ki character le pha nyam ru do ba ge si khrang actor do yin ba na wa tene je 아주 기름 다 되네래 기름 검세 대한 그랑기 바지라사도기 캐릭터 나도 주인이 아니 대셔로 봐 다지 그랑기 신데 마사 버들라 그지 그랑 액터도 임바이나 당 아주 다와이나 촉바지 추거다 촉바데 마사 버들라 아주 디기 캐릭터 나도 대고 거로 봐 아니 디디 룽라네 야보요 말어 봐 바지라사도 룽랑 말어 봐 되네 대자 좀 버지네 야보요 말에 되네 다 되네 선도 땅 바이네야 penang azu chokpa dawa chi kama nga tsugu nare gom jega nare kama nyi chela nga ngoni sanji ki lema jegi insana semna ya shide minda wachi lamsang tobu re. Podemos ver claramente cómo esta práctica de emulación es muy poderosa. Considerémoslo. Si pensamos, ahora voy a practicar. Por 2 minutos voy a actuar como un Buda. Voy a imitar a un Buda. 2 minutos. Y nos sentamos así. Y decimos, estoy meditando y estoy actuando como un Buda. ¿Cómo es un Buda? El Buda no se enoja, no se apega, no se irrita, no regresa el daño, no busca retribución si alguien le hace daño. Si nos metemos en este rol del Buda como un buen actor, si entramos en personaje, digamos, hoy pensamos por 2 minutos, yo soy el Buda, nuestra mente va a ser pura, va a estar tranquila, no se va a enojar, no se va a pegar. ¿Por qué? Porque somos el Buda. Mi mente va a estar abierta, basta. Si somos buenos actores y estamos
eh, ¿cómo se dice? Encarnando un personaje, tenemos que convertirnos en ese personaje, ¿no? Y esto es lo que distingue a un buen actor, porque si podemos ver al actor y al personaje como cosas separadas, no es eso no es un buen actor. Un buen actor se convierte en el personaje, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. En esta práctica de imitar al Buda nos estamos, digamos, nos unimos, digamos, de manera inseparable con el personaje. En ese momento nuestra mente es la mente del Buda. No se va a enojar, no se va a pegar, no va a estar afligida. Eso es lo que va a suceder por los 2 minutos que estamos encarnando el Buda. Vamos a hacer nuestra meditación, nuestros rituales por 5 minutos, 15 minutos y seguimos en este rol, yo soy el Buda o yo soy Vajrasattva. Y en el momento en el que la práctica, o sea, desde que comenzamos hasta que terminamos nuestra práctica, estamos encarnando a este personaje y nuestra mente es la mente de este ser. Son, nuestra mente es abierta, pura, tranquila, serena. Y esta es una práctica muy poderosa. Inténtenlo ustedes mismos. 다 텐데 냠렌지 용디 깔리 카쇼 지디 가르레스나 나 도지 셈바이 삼용디 마레 마레 나다 나이 삼양 셈바치 레병도와 다디 간데레스나 페샤나 케랑 오네 액터 야고 있나 다 탑된바 야고 있나 케랑 캐릭터 낭랑 오네 지니 주버 제버라 당고 케랑 수인세디 덤바 제고다 뱃코라 메바지 덤바 제고도 다디 게치셔도 와 스스기 캐릭터지 nga mi pena nga dawa cha sha ba na nga beba yi nga dawa yi nga bu yi nga dinde ji samne da nga character shimba ji thab go ju nga khone ya bu thab du ma ga re sa nga de jamba che yo ma ba pena nga ju gyang ga le rimu ji di gu go na dang bo de chang ma ya bo ju so go do ba shin ni rimu ya bo di du go ba canvas khonang dang bo ni chona mang bo yo de ba ni rimu ya bo kyun di du ma re da nga ju nam ji kerim kom se be ka sa la kale kha shu de ga re sa na nga 세디 아주 뢰당 도움도 봐. 배나 캐릭터이하고 액터이하고기 코랑기 시가디 뢰당 맞음나 캐릭터 심반나는 큐는 주의 맞도가 나신지니 난수한테니 디 레모기 냠는 제발다 nga 백코나 파 삼시약 맞음나 아니 디 더블 캐릭터니 그 듀얼 퍼스널리티 디스오더 차로도 와. 디 인데다 게치쇼데 가르레 상제기 레몬 제베 값을라 nga 지여봐 디 강투도 매버스 그거래 아니 오늘 나네기 상제기 캐릭터는 주도 디 게치모시라 내가 좀 보시래 Hay un punto muy importante. Lo más difícil en este tipo de meditación es que cuando decidimos soy Vajrasattva, un instante después nuestra mente ordinaria interfiere y dice, no, Vajrasattva, ¿qué dices? Tú eres una persona ordinaria. Y en realidad, un buen actor, para poder convertirse de manera completa en el personaje, tiene que olvidarse de sí mismo. Tiene que adentrarse por completo en esta personificación del del personaje. Encarnar el personaje, se integra por completo con este personaje. Si no, no es un buen actor. Y es lo mismo con nosotros. Si yo tengo un apego muy fuerte a esta idea, yo soy un tibetano, soy un monje, etcétera. Yo tengo todo este tipo de ideas. Y si me aferro mucho a ellas, no me puedo convertir en nadie más, ni siquiera por un minuto. No tengo el espacio mental para convertirme en alguien más. Es
como una hoja que ya está llena de un canvas, un lienzo que ya está lleno de pintura. No, es difícil pintar algo más. Nuestro lienzo tiene que estar, limpio, tener espacio. Tenemos que dejar ir todas las creencias que tenemos de nosotros mismos para poder, aplicar de manera correcta esta práctica de la yoga de deidad, de la etapa de generación. Es por eso que la práctica de la imitación o la emulación nos cuesta trabajo, porque no podemos dejar ir nuestra identidad ordinaria. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos haciendo este gran esfuerzo para ser Vajrasattva, para ser Buda, pero seguimos siendo nosotros mismos y estos 2 personajes, digamos, están en conflicto y no pueden ocuparnos, ¿no? Y es como tener esquizofrenia, ¿no? Como tener doble personalidad. Este es un problema. Y para poder encarnar este personaje, para poder convertirnos en Buda, en Vajrasattva, tenemos que dejar ir nuestro yo ordinario, nuestra identidad ordinaria. Ya somos ya somos un ser despierto, pero podemos habitar ese personaje, podemos encarnar ese personaje solo cuando dejamos ir nuestra identidad ordinaria. Este es un punto crucial. Si, si falta este entendimiento, la práctica de la etapa de generación, la práctica de la yoga de deidad, no va a ser exitosa. 다 nganzu pepa tsikla di shira ragi mindu kanyasa nganzu di concept di shira main isari nganzu di individual di shira yomara nganzu chizo nala it's more like general concept di shuche yarwa de nganzu individuality ki pena nganzu inji ki tsikji dwa di personality sage dwa di tsik di pen nyoba chumbo dwa da di lak di iris che ma to bai na tini lema che se shira khala khaw par da di nganzu yang lojo da la nganzu la mo kande yore sena collectively social personalities yore individuality personality di nganzu concept shira yo mare de tsik tsik nganzu tsik shira yo mare pena nga dawas labde kapsula dawa chachang kane kogre se concept jere di mato chegi mi re ki tene yo marwa lama su de lama chachang gi image chi ro di yan ti su ji da chik samlo tane ya boro wa ine ya tene chik samlo tane kerang chi so na la individualism da individual ki concept de shu chombo na ti kale kha ti su yore yore kaya sena kerang di individual personality pe kale jamni build up so wa ta di pha le tang thu ge mare Creo que en Occidente es difícil hacer esta práctica de imitar. Tal vez es difícil para algunos occidentales, estoy generalizando, pero tal vez es difícil porque en Occidente se enfatiza mucho la idea de el individualismo, ¿no? De la personalidad, de ser distintos, ¿no? De ser un individuo. Y entonces, cuando hemos puesto tanta energía, ¿no? En construir nuestra persona, nuestro individuo, esto soy yo, este es quién soy yo, ¿no? Nuestra sociedad nos requiere hacer eso para poder, operar, digamos, ¿no? En otras culturas, como en Nepal, en India, en Tibet. En tibetano ni siquiera hay una palabra para individuo. Personalidad. No existe. No existe ni siquiera la noción. Así que es fácil para nosotros, es más fácil para nosotros. Pero si alguien ha puesto demasiadas energías en esta personalidad y les va a costar más trabajo dejarla ir. ¿De dónde soy yo? La idea de lo colectivo es más importante, no lo individual. Por ejemplo, cuando digo soy monja, ya hay una idea de cómo son los monjes. No hay una idea de cómo es este monje en individual, ¿no?
Hay una idea generalizada de la monjitud, ¿no? Y todos tienen las mismas expectativas, ¿no? De un monje. Lama, ¿es lo mismo? No es que cada lama tenga su personalidad, hay toda una idea de cómo es un lama. Y si eres un lama, eres parte de esa generalidad y de esa, idea general que tiene la sociedad. Así que en estas sociedades, la colectividad está mucho más enfatizada. En Occidente es otra cosa. La sociedad enfatiza mucho que tú tienes que ser tu propia persona, tienes tus propias preferencias, tienes tu propia, sí, tu propia personalidad, tus propias tendencias, ¿no? Pero entonces el lienzo lo tenemos muy lleno. Por eso es que nos cuesta más trabajo imitar al Buda. Eso tal vez nos suceda a algunos de nosotros, es solo una generalización, no tiene que ser necesariamente su caso. Pena value di dis kagayore. Nganzu jizo kagarwa. Nganzu ki jizo nangla. Chikchena nganzu jizo de nyingbarwa di chini indo. Stand out se di dukja dawa shire. You have to fit in. Fit in the positive rawa. Stand out the negative dawa. Ta nubchola ina stand out the positive rawa. Fit in the negative dawa shire. And chikchena nganzu ta nganzu ngema evolution la samotang ba ina nganzu la chi di kansa hore. Dindro ki lepa de drong tisi yoyin sarwa. If you stand out, danger. Kena shiye nyinga seye nyinga yarwa. So you have to always camouflage. Es porque venimos de sociedades distintas, que tenemos distintos valores. La sociedad de la que yo vengo es una sociedad muy vieja. Y en esta sociedad vieja, la idea de sobresalir o destacarse se ve como algo negativo. Pero el ser como los demás, ¿no? El, digamos, fundirnos con el colectivo se ve como algo positivo. Pero en Occidente, el destacar se ve como algo positivo y el ser como los demás se ve como negativo. Es lo opuesto. Tal vez es porque nosotros, como venimos de una sociedad vieja, todavía venimos desde lo reptiliano, digamos, no sé, porque, por ejemplo, digamos, como un instinto animal, un animal que no se quiere separar del conjunto, no quiere distinguirse. Tal vez Tal vez de ahí nos viene, nuestra necesidad, digamos, de fundirnos con el grupo. Chikchena nganzu ki di simjingi lepa de drong shiraji gyua te esamara. Pasha disla de esare. Y como les dije, tal vez, este, I estas tendencias, evolve tal shiracha vez esamara. estos instintos animales no evolucionaron de la misma manera y nuestros, eh, digamos, antiguos cerebros todavía funcionan de esta manera. Di indu nge di karichin shugo yasana. Pena nge keranzo la nganzu lemo jese keche drwa. Dorje semba ki lemo jese de tsik di pena nganzu le nyembo do shidwa. Nganzu yin ta nganzu fit in che korwa. Ta nipcho la ina kerang stand out chako di karichin dorje semba ki nga imitir che kwa ngarang ngarang ki personality yasana di samdo di clash chakidwa. Stand out ki samdo di shukchumba yade. Chikchena kerang dorje semba ki lemo jese di kecha di korang nyembo shidaya yu mara karare yasana di negative do shidwa. Why nga mi karichin lemo chige yas ngarang ngarang personality yas yungurwa. Di ki samdo di yungurwa. Nge di chini shugo yade. Jiso de kaga yinba yade. ¿Por qué estoy hablando acerca de esto? Acerca de la sociedad. Todo, surgió de la práctica de el imitar. Porque en la sociedad tibetana preferimos, digamos, fundirnos con el grupo. Tiene sentido, queremos encajar, digamos, con el grupo,
nos perdemos. Es más fácil imitar el actuar y el pensar como Vajrasattva. Porque si no, si venimos de sociedades individualistas, tal vez nos pensemos, ¿por qué debo de ser Vajrasattva? Yo soy yo mismo. Tal vez nos choque esta idea de imitar a Vajrasattva. De nuevo, porque no queremos adaptarnos, no queremos encajar con el grupo, queremos ser nuestra propia persona, queremos destacar, sobresalir. Y tal vez pensemos que si imitamos a Vajrasattva, esa no va a ser la práctica, digamos, es una práctica que nos cueste trabajo, que sintamos muy ajena. yin pesun dawa shubay na penan beba chigla da kerang lo jong gogo das kerang ngazu khasang chue se ke jimang lewa to transform to change kerang chue gogo das labdi peje da chasang da inju mar da kang da tumong la la so da yin da yin da ji nga gyur go gre samba de lamsang le la bo chin accept che thur wa da digi rishu mege mejil o da kerang gyur gogo das labdi kasam what's wrong with me like wa did tawa left sig wa I don't want to change then so ali ro wa ata din den ke somebody ke ba yong go so so ngolin che ta ma so so ge rishung da ya de ba yo de ba cha do wa guru said Así que esta práctica de imitación, de entrenarnos, de entrenar nuestra mente, de transformarnos, está conectada con nuestra cultura. ¿Cómo percibimos la práctica del imitar? Sus raíces corresponden, digamos, funcionan muy bien con la cultura tibetana. Esto que voy a decir es una exageración, pero si a un tibetano le dices, tienes que transformar tu mente, hablamos mucho de transformación en las primeras sesiones, tienes que cambiar. La mayoría de los tibetanos van a decir, bueno, sí, gracias. E inmediatamente van a pensar, van a aceptarlo. Sí, necesito cambiar. Tiene sentido. Pero alguien que viene de una cultura completamente distinta, si le dices, tienes que transformarte, tienes que cambiar la manera en la que eres. Lo primero que van a preguntar es, ¿por qué? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué tengo que cambiar en algo distinto? Van a surgir este tipo de preguntas. Y es por eso que estoy hablando de distintas culturas y de em, de distintos contextos, ¿no? Porque esto va a influir qué tan fácil nos podemos involucrar en esta práctica de imitación. la so ta tor di na anzu lemo che se di ki thuksa da wo ne ka di ani nga se di le tang ma tu na nyamlen di ya bo yong me pe di ta di samotai di ke chumbres En breve, la práctica de la imitación tiene todo que ver con dejar este aferramiento al yo soy así, yo soy asado. Si somos capaces de soltar un poco por un tiempo cómo soy yo, cuál es mi personalidad. Si no podemos hacer esto, nos va a costar mucho trabajo esta práctica de imitar un ser despierto. la so ta dring dor di na anzu gom se ki tsik da dewa yo deba kan she la tini namjun yongda la pecho tan chi la tini gom nyamle se chi pecho tan gyo res tini nyamle se de ta tsik korang la tunda da wo de la chik di su su nyongwa tan cha ba che ni di su su jang sha ba tan xie sha bi chue di pecho tan wa tan la len da wa de le che tini dile to zo da ya dam nga ki tsik da wa ta nga la so ba tan jani ani samatang ba ina ni lemo che go re se di tunda sum da ni go go re se ta di ne ga do cha de ni to sma ki shi do shu ba yin nyamle se si tang ta ba ti pe ju tang de ro ba ta di nga zo inji le gyu yong de chi tang practice ni gyu gu du ta di ne ya ko tik du de ta yin ba ba kharan sik le yang nang se ki tin zo kem ba ne to si
포와디 갸침 부지 그래 띵사고 사브지 섬탕교 요거 차그래 대신 슈바이 De esta manera, el día de hoy, eh, a ver, en resumen, lo que vimos el día de hoy fue ver la noción de meditación en el contexto de las plegarias de inspiración de Mahamudra. Explicamos que la meditación es sinónimo de otra palabra que es práctica. Y por supuesto, está bien utilizar este término en español, práctica. No digo que lo tengan que traducir de manera distinta, pero creo que hoy fue importante ahondar en el significado y el entendimiento de esta práctica, porque la usamos todo el tiempo, ¿no? Mi práctica de Dharma, voy a practicar, etcétera. ¿Qué significa? Por lo menos en tibetano, la práctica tiene 3 niveles de significado, 3 connotaciones, y eso es lo que vimos el día de hoy. La primera es el tomar este término literal, que es integrar algo a nuestra propia experiencia. La segunda manera de entender práctica, lo segundo es utilizar el conocimiento y aplicarlo a nuestra vida cotidiana, el conocimiento que previamente hemos obtenido. Ese es otro significado de práctica. Y el significado que corresponde a las tradiciones orales del Mantrayana secreto, en este contexto, el significado de la palabra práctica es imitar o emular. Y creo que es muy importante entender este término práctica, porque lo usamos todo el tiempo. Y por eso es que el día de hoy lo utilizamos en hablar de estos 3 niveles de significado de esta noción. 나서 난 데링기 추딘디 디제 데니 아주 카밍 그 사다델라 아주 추딘디 메 공생이 Muy bien. Esa fue la sesión del Dharma del día de hoy. Aquí vamos a concluir. Y me gustaría avisarles que el próximo sábado no vamos a tener clase. Vamos a tener un día libre de sesión. janju semju rimboche mage banamage gyurenche ge ba nyambara me ba yang gone gondo pel bare sho